Gloria a Dios. Les saludamos, amigos, hermanos. Es una bendición, es un placer poderles en este día dirigirnos a ustedes y siempre les invitamos a que se suscriba al canal todos los lunes a las 7 p.m. Tenemos una cita acá, hay una palabra de parte de Dios para tu vida y siempre basado todo en la palabra del Señor. Definitivamente, si tú buscas el consejo de la palabra, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Estamos para servirte. Si tienes una petición de oración, por favor, escríbenos. Si tienes incluso una pregunta, por favor, deja tu comentario para que podamos atender tu pregunta en lo que se nos es posible. Y si no, por lo mismo tenemos autoridades y tenemos pastores que nos pueden ayudar, pero definitivamente si hay una cuestión en lo que respecta a la palabra del Señor, si tienes una necesidad, con la ayuda del Señor podemos orar y poderte dirigir de la manera el que el Señor necesita para tu vida. Así como ha sido rema para mi vida esta casa restauración, así te invito a que sea para tu vida. Si tú es tu primera vez en este canal, seas bienvenido. El tema de esta noche es un tema bastante interesante en lo que respecta al título, porque el título es Phobos Thanatos, y son dos palabras griegas que una de ellas es bastante común, que es phobos. Por ejemplo, fobia es una palabra que viene de esa raíz. Y todo el mundo conoce esta palabra o el significado en el sentido de que significa miedo, significa temor, y de ahí vienen todas las fobias que podamos usted y yo conocer, ¿va? Y Thanatos tal vez no es tan conocida, pero sin embargo es una palabra que es muy importante en lo que tiene que ver lo que vino a hacer Jesús, el trabajo que Él vino a hacer. Fue muy enfocado a estas dos palabras, a cómo Él vino a cambiar la perspectiva, que había un antes y un después respecto a estas dos palabras muy importantes. Entonces, déjame leerle el pasaje, Hebreos 2, 14 al 15. Dice: por tanto, pues, los hijos participaban de la sangre y de la carne. También Él igualmente participó de las mismas para destruir por medio de la muerte al que tenía el señorío de la muerte, esto es, al diablo, y libertar a todos aquellos que con el miedo de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a la esclavitud. Entonces aquí sale este título que es Phobos Thanatos, miedo de la muerte. Nosotros, como vemos aquí claramente, los hijos vivían en un constante reino de temor. Entonces era necesario que el Señor Jesús se manifestara o viniera a la tierra para poder cambiar la perspectiva o la mentalidad de sus hijos, incluso el destino de sus hijos. Aquí esta carta definitivamente fue, pues como su título lo dice, va escrita a los hebreos, al pueblo de Israel, pero también aplica a nosotros, porque nosotros, como también en otro pasaje dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, fue necesaria la redención a través de Cristo para que nosotros tuviéramos acceso precisamente a esa herencia, a esas promesas, e incluso el sencillo hecho de poder leer la palabra del Señor en nuestro idioma es una obra que fue comenzada o iniciada en la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque si Él no abre el camino, si Él no viene y es escrito en esa cruz, en letras romanas, en palabras romanas, en palabras griegas y en latín, no abriría la palabra para todo el resto del mundo, porque eran los idiomas principales que se hablaban en ese entonces, y curiosamente Él abre una puerta de par en par para que la palabra que era solamente para el pueblo judío se expandiera aún más a toda criatura, a todos aquellos hombres y mujeres que estemos dispuestos a oír su palabra. Se abre, se expande. Entonces, definitivamente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo es tan maravilloso, y no podemos dejar a un lado lo que Él ha hecho a través de su redención. Entonces, regresámonos a este pasaje en Hebreos 2, 14 al 15. Dice: pues los hijos participaban de la sangre y de la carne. Entonces, y también Él igualmente participó de las mismas. Entonces, así como nosotros tenemos la oportunidad de venir a este mundo, de poder participar, de poder ser bebés, por ejemplo, de poder ser niños, de poder ser jóvenes, de poder cometer errores, de poder tener la opción, como le fue puesto al pueblo de Israel: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, tener la opción del libre albedrío. Así el Señor Jesucristo vino a este
esta tierra y pasó por las mismas circunstancias que nosotros pasamos. Y obviamente uno de los objetivos más importantes de él es destruir a la muerte, porque la misma palabra dice que el último enemigo a vencer es la muerte, Phobos Thanatos. Entonces nosotros no debemos de tener ese temor, como hijos de Dios no debemos de tener el temor de hacia dónde voy o qué va a pasar. Hay muchas religiones que ven la muerte como, ok, voy a ser parte de un universo, voy a reencarnar o voy a pasar a una mejor vida, etcétera, pero no tienen realmente una esperanza o un destino que sea sólido, que sea basado en lo que respecta en la palabra del Señor. Entonces, de ahí se diferencia. Toda religión puede ser una religión que tenga una alta moral en el sentido de que, ok, tienes que respetar a tu prójimo, no tienes que hacerle daño a nadie, no tienes que pagar al mal que te hagan con mal también, sino que tienes que pagarle por bien. Puede ser que hayan principios morales en las religiones, especialmente lo que ahorita la corriente fuerte que viene de toda Asia y todo eso, todas las religiones orientales. Puede ser que haya una cierta moral en esa religión. Sin embargo, cuando se trata de la muerte, la vida después de la muerte, ahí es que las cosas se separan, porque el único personaje, el único Dios que se hizo carne, el único ser que se manifestó a nuestras vidas y ha tocado la vida suya, la vida mía, la vida de millones y millones de personas, es el Señor Jesucristo. Entonces nos habla esta palabra a que Él nos está llamando a libertad. Nos está llamando a quitarnos ese peso de que, ok, ¿hacia dónde voy a ir? ¿Hacia dónde voy a ir? En el tiempo de la pandemia nosotros vimos la muerte no como algo lejano, no como algo que, ok, puede pasar en unos 50, 40 años, sino que más bien lo vimos realmente de cerca. Nosotros tuvimos diferentes reacciones dependiendo del cuerpo, diferente de la genética de cada quien, incluso tuvo que ver la dieta, el ambiente y un sinfín de cosas, la edad, el sexo, todo eso tuvo que ver en cómo fuimos afectados respecto a un virus que realmente es un virus respiratorio que había existido durante muchos años, pero no había causado un efecto tal como pasó en la pandemia. Y ahí nos dimos cuenta que la muerte es algo muy cercano. La muerte es algo que puede pasar en un instante. Dice la misma palabra de Dios que el hombre es como neblina. O sea, en la mañana es y en la tarde ya no es. Y ese punto de vista muchas veces nosotros lo ignoramos porque estamos enfocados en nuestros proyectos, estamos en el vaivén de la vida y son cosas muy importantes. Pero definitivamente lo que el Señor quería venir a hacer es libertarnos del temor a la muerte, libertarnos del temor de que, ok, ¿cuál es mi vida después de que yo termine acá, después de que yo descanse, después de que terminen mis días? ¿Cuál es el objetivo? O sea, vine a sembrar, vine quizás a convertirme en tal o cual persona de éxito en esta vida, pero después, ¿qué sigue? Porque no sé cómo lo ves tú, pero realmente si comparas la eternidad con 70, 80, incluso un siglo, o comparado con los personajes que vivieron cientos de años de la Biblia, realmente la eternidad comparado a eso es bastante corto. Si vemos, el hombre tiene miles y miles de años en esta tierra, sin embargo, es una edad medible, es una época que podemos decir, ok, hay cierta cantidad, los científicos pueden variar en opiniones de que si esto es así o esto es asá, y algunos incluso ahora están como que teniendo dudas respecto a la prueba de carbono, si es real o no es real, en el sentido de que si es fiable o no es fiable, y tienen un sinfín de cosas. Conforme van avanzando en la tecnología, se van dando cuenta que muchas de las cosas que la palabra de Dios dice son verdaderas. Pero sin embargo, eso es natural, si la palabra misma dice de que las cosas que no se ven fueron hechas primero y luego fueron hechas las que se ven. Entonces, debo entender yo de que es algo temporal. En el momento o en la dimensión que estamos, cuando nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo están en este momento, son algo temporal. Y ahí tengo que yo entender, ok,
¿Estoy siendo yo libre de este temor? ¿Estoy siendo libre de esta potestad? Porque aquí dice que Él quitó el señorío de la muerte. Esto es al diablo. Entonces había un gobierno, había un sistema completo que se basaba en el temor. Ok, estás aquí, te vas a morir, no tienes esperanza, no tienes futuro. Por lo tanto, eres mi esclavo. Vas a hacer lo que yo te voy a decir que vas a hacer. Vas a ir a donde yo quiero que vayas. Y era un sistema de gobierno, un sistema duro de gobierno. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene y se manifiesta, nos abre el panorama y ahora podemos entender de que a pesar de que hay situaciones difíciles, ahora tenemos esperanza. Esperanza. Yo no sé cómo cada situación que uno enfrenta se va dando cuenta que conforme vas pasando la situación, conforme va desarrollándose la situación, si uno no pierde la fuerza, si uno tiene puesta las esperanzas en Dios, definitivamente las cosas van desarrollándose poco a poco y uno va viendo, como dice el dicho, a la luz al final del túnel. Y precisamente esa luz es Dios. Entonces, déjeme continuar. Dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál era el sistema de gobierno de ese señorío de muerte? El pecado. No podemos nosotros decir que podemos pagar por nuestros propios pecados. O en algún momento eso fue parte de la religión tradicional, de que se podía uno, ok, yo doy tanto y entonces por lo tanto se me descuenta tanto de mis pecados. Y eso no existía de tal manera así, sino que más bien ahora entendemos de que solo a través del sacrificio de Jesús, solo a través del derramamiento de la sangre de ese cordero inmolado sin mancha y sin imperfección alguna, sencillamente es a través de ese sacrificio que se puede alcanzar la redención de nuestros pecados. Entonces, porque la paga del pecado es muerte. Es un versículo bastante conocido, bastante, hasta hay eslogans, hay playeras respecto a este pasaje, pero debemos de entender cómo es que eso nos separa de Dios, porque es uno de los puntos de esta plática. El punto es de que Dios nos quiere cerca, pero el diablo nos quiere lejos. Cada vez que nosotros pecamos, no podemos acercarnos a Dios. Cada vez de que nosotros estamos, por eso dice, alejaos de mí, nada podéis hacer. Entonces, cuando yo cometo un error, cuando yo cometo un pecado, yo me estoy alejando de Dios. Y automáticamente Dios no puede acercarse. Porque si yo hago el pecado, me equivoco por alguna razón y no me pongo a cuentas, entonces se va como acumulando. Entonces yo no puedo venir y acumular ese pecado, sino más bien venir y confesar ese pecado. Es importante que yo entienda esa parte porque yo no quiero la muerte, yo no quiero que dé fruto, que dé a luz algo malo en mi vida, sino más bien quiero la dádiva que viene de Dios, que es vida eterna. Pero podemos entender aquí que es un proceso largo, que es un proceso extenso, que no es algo que es de la noche a la mañana. Porque aquí si vemos, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos que entender de que tengo que recibir primero la dádiva. Tengo que pues recibir al Señor también en mi corazón, que Él precisamente Él es la dádiva. Y también tengo que entender que tengo que ahora tener un Señor que es diferente. Ahora ya no es mi Señor el viejo hombre, por ejemplo. Ahora ya no es mi Señor la vana manera de vivir de mis padres. Ahora mi Señor se llama Jesucristo. Y ahora yo tengo que entender de que en mí se está escribiendo una nueva ley. Pero yo tengo que poner de mi parte. Yo no sé si alguno tenga inconveniente, por ejemplo, como por ejemplo para bautizarse. Dice, ¿para qué me voy a bautizar? Si eso no significa mayor cosa, pero la palabra lo dice, ¿va? Que tenemos que nacer del agua y del espíritu, dice. Entonces es interesante porque muchas veces nosotros solo vemos algo así como una membresía de gimnasio, ¿va? Entonces yo tengo ya pagado mi membresía, yo voy y vengo cuando quiero, ¿va? Y nadie me tiene que decir nada. Sin embargo, cuando nosotros ponemos nuestra membresía en el reino de los cielos, nosotros tenemos que trabajar.
nosotros tenemos que esforzarnos, nosotros debemos entender de que para lo que yo estoy haciendo hay una paga, sea bueno, sea malo. Quiero yo la vida, quiero yo la muerte, ¿qué es lo que yo deseo? Y tanto aquí en esta tierra como también lo que es el reino venidero, yo tengo que entender que hay una paga. Entonces aquí, regresando al punto, vamos a hacer una comparación lo que en estos dos pasajes o dos reinos que son basados en Juan 10:10 y en Juan 14:6. Mire, Juan 10:10 dice, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí habla primeramente de lo que hace esta potestad de la muerte, el miedo a la muerte, ya que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ahí yo no soy, va, esa parte va de la vida eterna. Entonces, lo que vemos aquí son dos reinos o dos señoríos, dos formas de gobernar, dos formas de vivir nuestra vida. Nosotros, ¿qué queremos? ¿Va? Porque nosotros podemos ser precisamente el instrumento de los dos reinos, así como hay instrumentos o vasos de honra y vasos de deshonra. Nosotros podemos venir y en algún momento ser aquellos que trasladan el miedo a la muerte, por ejemplo. Y nosotros debemos de ser aquellos de que trasladan pues la vida eterna. Cuando nosotros manifestamos lo que es el Señor Jesús en nuestras vidas, nosotros podemos entender que hay un camino. ¿Y eso qué significa? La gente va a querer seguirlo a usted. Pero es que ¿para qué me van a seguir a mí? Sí, claro, pero cuando el Señor empieza a trabajar en nosotros, hay un seguimiento, hay gente que empieza a decir, ok, hay algo ahí diferente. Hay algo allí que dice que es la verdad. Entonces empiezan a ver eso en usted y dice, ok, hay una verdad detrás de ese hombre, detrás de esa mujer. Entonces hay que seguirlo para buscar esa verdad. Ok, la vida, ok, esa persona, esa mujer, ese varón, tiene vida, tiene alegría, tiene gozo, tiene algo. La paz os dejo, la paz os doy, no la doy como el mundo se las da. Entonces ahí hay una diferencia, ahí hay un cambio de dimensión que nosotros muchas veces no notamos o no aprovechamos porque nos mantenemos en la situación o en el reino que estábamos anteriormente. Entonces nos acostumbramos a que sencillamente haya, si vemos las noticias, si vemos la forma, lo que es trending, dicen en las redes sociales, ¿va? Todo lo malo es lo que es trending, todo lo que es así morbo, lo que es dañino, lo que tiene doble sentido, lo que sirve para robar, matar y destruir, eso es lo que va a ser más trending, porque llama mucho la atención. Yo no sé si usted, por ejemplo, en los años, ¿qué le puedo decir? A los años 70, 80, se acuerda de los efectos visuales, ¿va? Y eso es gracioso porque por ejemplo, hay una película bien vieja que medio me acuerdo que la película del Santo, que él peleaba contra un monstruo, un marciano, que no sé qué, y había un montón de gente que solo tenían una manta tirada encima, ¿va? Y se iban para acá y él daba de patadas. Y esos eran los efectos especiales de ese entonces, ¿va? Y uno puede decir que más le da risa si compara uno con los efectos visuales. Pero ahora, si uno logra ver los efectos visuales de este tiempo, pues hay hologramas. Ahora en Asia pueden hacer un holograma en el cielo, pueden hacer un concierto en 4 dimensiones y ya están trabajando en 5 o 6G y entonces los efectos visuales son espectaculares y pueden hacer que una imagen vuele en el cielo y entonces eso ahora, obviamente, es lo que llama la atención, es lo que precisamente anda buscando la gente, ¿va? Entonces, lo que es novedoso, lo que es bien profundo. Incluso buscan lo espiritual, pero del lado de las tinieblas. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, ¿va? Pero cuando salió esa película del Exorcista, hace unos años atrás también, las películas de terror se volvieron de moda. Y porque querían ver qué era lo que... Y eso está basado en una historia real, por supuesto, ¿va? Entonces querían ver cuál es ese lado. Y hay historias, hay cosas que nosotros conocemos de que hay testimonios de que la gente sale endemoniada de ese tipo de situaciones.
Entonces, ¿pero por qué menciono todo esto? Porque hay dos reinos que constantemente están enfrentándose al uno al otro y el sistema de este mundo sencillamente promueve todo eso, promueve aquello que viene para robar, para matar, para destruir. Pero ¿qué quiere el Señor? Que busquemos el camino, la verdad y la vida. Que estos dos reinos se van a enfrentar diariamente, definitivamente. En mi vida, en tu vida, vamos a tener que decidir. Pero si nosotros somos seguidores del Señor Jesús, tenemos que entender que nosotros estamos protegidos por Él, que Él es nuestro pastor. Y por lo tanto, nosotros tenemos que escuchar su voz, hacia dónde nos está dirigiendo, cuál es la parte o cuál es la forma que Él quiere que nosotros nos movamos. Hablemos un poco de las funciones principales de estos reinos, ¿va? Una de las cosas que el reino de las tinieblas cree es robar. Muchas de las cosas que se pueden robar, por ejemplo, es la paz. Nos quitaron la paz, por ejemplo. Hay cosas que nos quitan la paz, hay situaciones que nos quitan la paz. Porque a paz os he llamado, dice la palabra. Entonces, nosotros debemos de entender que cuando hay una situación que es una carga demasiada, aparte es una carga que sirve para usted o para mí para crecer. Por ejemplo, una situación en la iglesia que es una responsabilidad, por ejemplo. Pero si llega una situación en la que no hay paz, no hay gozo, no hay disfrute, ahí hay una situación de que no es de Dios. Y nosotros debemos de entender eso, ¿va? Porque, por ejemplo, dice la palabra del Señor que los fariseos ponían cargas sobre otros, pero que ellos no tocaban esa carga ni siquiera con un dedo. O sea, que no les interesaba que la persona creciera o se desarrollara, les interesaba arruinarle la vida a alguien más, porque ellos ni siquiera eso hacían, ¿va? Entonces es bien interesante matar. Matar es una palabra que nosotros lo vemos de manera literal, pero muchas veces debemos de entender de que el pecado o llevar a alguien a pecar es una forma de matar a la persona, de matar, de dañarlo en su relación con Dios. Nosotros debemos de evitar precisamente eso. Como cristianos debemos de aportar y no robar. Debemos dar vida y no matar. Y debemos de entender que muchas veces el enemigo quiere destruir. Cuando estas cosas se combinan, por ejemplo, hay robo, hay matanza, hay destrucción, va a haber un círculo pues sencillamente de iniquidad, un círculo de destrucción total y las cosas de parte del enemigo van a prosperar porque esta es la función precisa de cada una de las cosas. Yo no sé si usted se ha topado como un agente de las tinieblas, ¿verdad? Que el Señor tenga misericordia, ¿verdad? Porque realmente hay situaciones en las que ellos no tienen misericordia alguna, sino que han perdido el amor por los demás y sencillamente se enfocan y se deleitan en ver cómo se arruina la vida de alguien más y cómo es que sencillamente alguien pierde incluso su negocio, alguien pierde su familia, les encanta, les envuelve, les interesa que haya una destrucción total. Entonces es muy importante saber nosotros con quién tenemos comunión y hacia dónde estamos dirigiendo nuestra atención y nuestras relaciones en respecto a nuestra vida cristiana. Jesús, Él es el camino. Como decía, nosotros debemos principalmente como discípulos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Una de las cosas que tiene que ver con el camino es que tiene una dirección, tiene a un lugar a donde tiene que dar. Nosotros sabemos que hay una seguridad en los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Hay un lugar a donde vamos nosotros. Dice, no, yo me voy, dice, a preparar morada para ustedes. Tengo que irme antes. Estoy parafraseando, ¿va? Entonces hay un lugar donde nosotros vamos a recibir reposo. Hay un lugar donde nosotros vamos a regresar. Entonces yo soy el camino al Padre. Si nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces esa parte es muy importante porque nosotros, la palabra dice que el Señor puso eternidad en el corazón de los hombres. Entonces nosotros tenemos la necesidad de una conexión espiritual. Y es por eso que la gente anda buscando cómo sentir paz. Entonces dice, ok, voy a buscar relajación, voy a buscar meditación, voy a hacer tal cosa, voy a alinear mis chakras, etcétera. Pero ¿qué es lo que dice el Señor Jesús? Ok, síganme a mí, vengan. Entonces,
nosotros debemos de tener las habilidades necesarias para poder presentar el camino que es el Señor Jesucristo. La verdad, nosotros debemos de trasladar precisamente la verdad. La verdad es incómoda. Muchas veces yo me comentaba con una persona hace unos días atrás y decía, ok, es que cada quien tiene derecho a ser feliz. Claro que sí, sí, realmente lo que Dios quiere es que nosotros seamos felices. Pero, ¿cuál es tu punto? ¿Cuál es tu manera de decir quiero ser feliz? O sea, quiero pecar sin que nadie me juzgue, o quiero pecar sin que Dios me tome en cuenta mi pecado, o quiero hacer, o sea, ¿cuál es el punto de la felicidad que Él está mencionando? Entonces nosotros debemos de entender eso porque nosotros precisamente salimos de un gobierno porque no queríamos una vida eterna separada de Dios, porque nuestro espíritu es eterno, es indestructible. Entonces Jesús lo dijo de manera diferente y él decía que no teman al que pueda destruir el cuerpo, más bien teman al aquel que pueda destruir el cuerpo junto con el alma en el infierno. Entonces a Dios. Y ahí está el punto. Entonces, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué voy a hacer entonces? La vida. La vida no podemos, la vida Zoe no podemos compararla con la vida terrenal, porque aquí es un lugar intermedio, es un lugar pasajero, como mencioné al inicio. Pueden ser 70 años, puede ser 80 años, gloria a Dios, si llega a los 90, ustedes 100. Viva esos años, vívalos con fuerza, vívalos con que no le falte la energía necesaria para que disfrute cada uno de sus días, que el Señor lo prospere y lo bendiga, que haga todo lo que tenga que hacer en esta vida, pero también que en la vida eterna, en esa dimensión que corresponde ya a Dios, definitivamente también que pueda disfrutar cada una de las cosas que cosechó en esta vida. Y eso solo puede hacer a través de la guianza del Señor, a través de nosotros crecer, de llegar a nosotros a evolucionar nuestra manera de pensar, porque precisamente si nosotros vamos en función a lo que respecta al reino de Dios, nosotros vamos cambiando nuestra manera de pensar. Tenemos que inclinar nuestra cabeza cuando no tenemos que inclinar y tenemos que levantar nuestra cabeza también cuando tenemos que levantarla. Pero todo respecto a la palabra del Señor y no con temor alguno. Dice en Mateo 2:13, dice, después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes te va a buscar al niño para matarte. En Mateo 2:16 dice, entonces Herodes al verse burlado por los magos se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y todos los alrededores de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado los magos. Entonces, esta palabra que aparece aquí, los niños paidion, son hermanos, podemos verlo como hermanos recién nacidos en la fe. Y una de las cosas que el enemigo hace es atacar esas almas. Busca realmente destruir esas almas. Y eso es algo muy de cuidado para la iglesia porque si usted y yo somos ya discípulos maduros, si nosotros ya tenemos un conocimiento o vamos avanzando, ya tenemos una firmeza mucho más profunda, las raíces nuestras ya no están en predegales, ni en caminos, ni en espinos, sino que ya están produciendo, ya van creciendo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de los pequeños. Debemos de buscar la dirección de parte de Dios. Debemos de proteger nuestra familia literal como también nuestra familia espiritual. Este ángel se presentó a José, la cobertura de esa familia, la cabeza de esa familia. Entonces lo que el Señor le interesa es que si el Señor a usted y a mí nos da el privilegio de dirigir una organización, un departamento, dirigir una familia, de dirigir un proyecto, el Señor va a dar la visión a cada uno de nosotros. Y si el enemigo en algún momento quiere venir a destruir algún pequeño, puede el Señor también adelantarse y advertirnos de esa situación. Porque el Señor le interesa que vivamos nuestra vida sin temor. El Señor le interesa que vivamos y que nos desarrollemos a nuestra plenitud y que no haya un ataque inadvertido del enemigo, porque dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del enemigo. Entonces nosotros debemos de tomar eso en cuenta. Cierto. Es difícil, cierto, hay situaciones que se salen de control, pero también es cierto que el Señor viene para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Entonces, entendamos,
Si en algún momento estamos en una situación de temor, estamos en una situación difícil en nuestra familia, pidámosle al Señor que Él sea nuestro escudo. Pidámosle al Señor estas promesas que están escritas en su palabra, de que Él vino a redimirnos de ese señorío, del temor de la muerte, y que Él vino a darnos vida y vida en abundancia, vida Zoe. Entonces vamos a poner esta palabra en las manos del Señor y te invito a que nos sintonices nuevamente el siguiente lunes a las 7 p.m. Gracias te damos por este día. Bendecimos, Señor, la vida de cada uno de los que están sintonizando en este canal. Por favor, te pido, Dios Todopoderoso, que te levantes como poderoso gigante en medio de nuestros y que le des la victoria, Padre, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.